cáncer de páncreas es difícil de detectar en sus etapas tempranas porque suele presentar síntomas muy leves o inespecíficos hasta que está más avanzado. Y estamos aquí ya en tu segundo bloque de entrevistas en tu programa Torre Médica, hablando de cáncer de páncreas. Y bueno, Daniel, en el primer bloque nos hablaste de la utilidad de la tomografía, pero ¿cuál sería una diferencia para el diagnóstico de cáncer de páncreas entre una tomografía, una resonancia y un ultrasonido endoscópico? Bien, bueno, el ultrasonido endoscópico, que hablando general de esto, sé que hablamos en otro programa respecto a él, pero bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo que requiere ya de anestesia, lo realizamos a través de la boca. Entonces, una diferencia con la tomografía y la resonancia es que en este estudio sí vamos a tener que sedar al paciente. Sin embargo, va a dar dos ventajas muy importantes respecto a la tomografía y a la resonancia. La primera de ellas es poder tomar una biopsia, o sea, con una pequeña aguja, que es una aguja actualmente no solo de aspiración, sino que es una aguja de corte. Tenemos un bloque completo del tejido, pero es muy, muy delgadita y estamos a 2 milímetros desde el estómago, desde el duodeno, del intestino delgado al páncreas. Entonces, esa es la ventaja principal. Y la siguiente ventaja, y la más importante tal vez para el pronóstico de los pacientes, es que podemos ver lesiones muy, muy pequeñitas. Es decir, una tomografía, una resonancia, generalmente ven tumoraciones arriba de 2 centímetros, incluso en el mejor protocolo, bien contrastadas, y un ultrasonido endoscópico puede ver lesiones tan pequeñas como 5 milímetros, ¿no? Entonces podríamos llegar a diagnosticar muy, muy a tiempo esos pacientes, y esa es la diferencia principal. Y otro valor añadido, pues es que no necesitamos contraste, que habrá algunos pacientes que tengan alguna contraindicación para utilizar contraste intravenoso, y en este caso, pues no se requiere de eso para poder ver el tumor. Entonces, el ultrasonido, además de podernos brindar una oportunidad diagnóstica temprana en tumoraciones muy pequeñas que a veces en algunos pacientes tienen alguna relativa contraindicación, o en algunos casos, pues, si lo podríamos contemplar como definitiva, pues obviamente una contraindicación absoluta. Pero también en la parte del abordaje clínico, el abordaje terapéutico, podría contemplar como parte de lo de hoy, en la parte del ultrasonido que ha ido entrando en una generación, específicamente en la parte endoscópica, darnos un panorama distinto por la cercanía anatómica con estructuras tan importantes como lo es el páncreas a través del estómago. Sí. ¿Qué parte podría involucrar ya hoy por hoy, donde el ultrasonido también tiene un abordaje para poder hacer algún esquema de tratamiento diferente que no ha llegado al país, pero que seguramente estamos próximos a tener una experiencia clínica que le dé un parteaguas al cáncer de páncreas? Sí, la verdad es que esto es una parte de la evolución de las más emocionantes, diría yo. O sea, creo que sí es algo que puede llegar a cambiar radicalmente el pronóstico de los pacientes. Específicamente lo que se está haciendo ya en otras partes del mundo es algo que se llama ablación por radiofrecuencia. Esto es una técnica donde mediante un electrodo que viene montado en esa aguja, conectado a un generador de calor, por así decirlo, podemos entrar de manera muy precisa, viéndolo en el momento, sin tener el miedo de tener un daño a un vaso sanguíneo, un daño a otra estructura, a la vía biliar. Podemos entrar con esa aguja, con ese electrodo y hacer esta ablación, que es generar un calor controlado para, podemos decirlo de términos simples, quemar esa tumoración, pero la idea es hacerla más pequeña. Y tiene dos ventajas principales, que es hacerla pequeña. El hacerla pequeña probablemente haga que ya no obstruya la vía biliar o que ya no obstruya el intestino, por ejemplo, que también puede pasar, y también que sea más sensible a la quimioterapia que el paciente está recibiendo. Entonces, probablemente mejore, prolongue la respuesta de tratamiento, y como bien mencionabas previamente, habrá pacientes que puedan incluso recibir solo ese tratamiento, ¿no? Que a lo mejor ya no son candidatos a una cirugía por su edad, por otras enfermedades que tengan, y que con ese tratamiento podamos llegar a plantearle en algún momento una curación, ¿no? La verdad, estamos muy temprano para decir algo así, pero estaba avanzando, la medicina está avanzando hacia allá la tecnología para poder dar tratamientos locales y no hacer cirugías tan radicales que actualmente son el tratamiento estándar. Hablaste de algo que la verdad creo que hoy por hoy el comportamiento de algunos tratamientos tempranos donde sensibilizamos a las células y generar una condición de oncosensibilidad te permite tener tratamientos quimioterapéuticos menos agresivos. Sí. Porque estamos claros que todo tratamiento oncológico, tanto en radioterapia como en quimioterapia,
pues la mayoría de la gente habla de un efecto secundario y un efecto adverso serio, donde dice la gente, no quiero vivir la consecuencia de un tratamiento oncológico que me va a desgastar metabólicamente, que me va a hacer que me caiga el cabello, que vomite, en fin, todas las historias de película que hemos visto en series hoy por hoy, que se han convertido en parte de lo que la gente de repente dice, no quiero quimio, no quiero radio, pero hablar de esquemas oncológicos donde la oncosensibilidad cambia, pues le cambia el pronóstico al paciente. Hablar de sobrevida es hablar de calidad de vida. Y la gente no entiende ese término, ha resultado muy ambiguo también para los médicos. Sí, Cuando claro. hablan de una condición de sobrevida, pues la gente no entiende hacia dónde vamos. Es mejorarle la calidad de vida a un paciente. Yo cuando le ofrezco a la gente, a un paciente un tratamiento dialítico, le tengo que ser claro que le voy a mejorar la calidad de vida porque la diálisis no lo va a matar por sí solo. Y a veces el paciente dice, yo le tenía miedo, esto no era doloroso. El cáncer de páncreas diagnosticado en pequeños tumores de 2 milímetros, de 5 milímetros, la condición cambia, ¿no crees? Sí, bueno, vamos a poner el escenario, y ya aquí sí me dan permiso de eso. Vamos a pensar que con un ultrasonido hecho a tiempo detectemos una lesión muy pequeña, que tomamos una biopsia y que vemos que efectivamente es un tumor maligno, pero que podríamos llegarle a dar un tratamiento local con esta ablación por radiofrecuencia y que probablemente hasta allí sea la necesidad del tratamiento, es decir, que ya no necesite más que vigilancia posteriormente, ¿no? Entonces, realmente sí, creo que la idea es detectarlo temprano, poder modificar la calidad de vida del paciente. Y no solamente el ultrasonido endoscópico, esto es un trabajo multidisciplinario entre médicos de dolor, los oncólogos, los radiooncólogos, etcétera. Pero la idea es disminuir todos los síntomas que van aunados o que son secuela de esta tumoración y que el paciente no solamente viva bien, sino que sea capaz de recibir un tratamiento que probablemente lo pueda curar en algún momento, ¿no? Daniel, ¿y actualmente existen estrategias o programas de detección, sobre todo para pacientes con alto riesgo? Sí, para pacientes con alto riesgo, aquí algo a dejar en claro es quiénes son los pacientes de alto riesgo. Es decir, a pesar de que hablamos que la edad, que el tabaquismo, que el alcohol, la obesidad son factores de riesgo, el tenerlos o el tener esos hábitos, pues no te vuelve una persona de alto riesgo. Para ser alto riesgo principalmente son dos cosas. Uno, tener 2 o más familiares de primer grado con cáncer de páncreas ya diagnosticado, tener una mutación genética asociada a cáncer de páncreas. En esos 2 grupos sí tenemos programas de tamizaje, que como les mencionaba son, vamos a poner un ejemplo, a tu papá lo diagnosticaron a los 50 años con cáncer de páncreas, tendrías que comenzar a los 40 años a estudiarte y sería mediante resonancia magnética o mediante ultrasonido endoscópico. Aquí no menciono la tomografía, justamente porque no va a detectar lesiones muy pequeñitas o lesiones quísticas, que a veces son las lesiones que pueden progresar a un tumor sólido. Los quistes pues, son lesiones que están llenas de agua y a veces son muy chiquitos y en la tomografía no se ven. La resonancia y el ultrasonido lo pueden ver y es la manera en la cual se pueden diagnosticar a tiempo lesiones pequeñas y que modifique el pronóstico del paciente. De ahí en fuera, la verdad es que actualmente no existe un programa de tamizaje para otro grupo poblacional, desafortunadamente. A ver, yo entiendo que el ultrasonido endoscópico es una herramienta que no todos los gabinetes ni todas las unidades diagnósticas de endoscopía utilizan. Y creo que en Jalisco no tenemos muchos equipos de ultrasonido endoscópico, ¿cierto? Hay más cada vez, sí, cada vez es más frecuente, cada vez es más a común. ver, así como protocolizamos el ultrasonido para un abordaje integral de un paciente que se hace un estudio de chequeo, Sí, sí, sí. ¿en qué pacientes está indicado el ultrasonido endoscópico que no tengan una evidencia de algo más? Bien, bueno, contestando la primera parte, sí, efectivamente no es un estudio, es un estudio que se considera de muy alta especialidad, es decir, está muy dirigido a ciertos escenarios y entonces eso hace que no haya en todos los lugares, pero afortunadamente en Guadalajara, Jalisco sí cada vez hay más. ¿Y es operador dependiente? Sí es operador dependiente, o sea, sí requieres tener una especialización en esa área, o sea, tienes que entrenarte después de hacer endoscopía, tienes que hacer ultrasonido endoscópico porque es complejo la interpretación de la imagen y la toma de las muestras, etcétera. Pero cada vez hay más especialistas. De hecho, eso nos dice que es una herramienta útil, que se ha visto a nivel mundial que ha ido cambiando el panorama, entonces cada vez es más común, ¿no? Y en la
pregunta de qué pacientes son los que requieren un ultrasonido endoscópico, específicamente hablando de cáncer de páncreas, sería, para decirlo como en términos así concretos, aquel paciente que tiene la sospecha que tiene un tumor de páncreas, se puso ictérico, se dilató la vía biliar, el paciente perdió peso, tiene dolor abdominal no especificado y en un estudio de imagen como una tomografía bien hecha no se ve una tumoración. Es decir, hay una sospecha alta por clínica de que hay una tumoración en el páncreas, pero no la has visto en una tomografía o en una resonancia. En ese paciente hay que hacer un ultrasonido porque probablemente es una tumoración pequeñita que apenas está comenzando y que por lo tanto va a ser candidato a un buen tratamiento del paciente. Ese sería el mejor escenario. Si me das libertad, pues todos los pacientes con tumores de páncreas se benefician en cierto punto con un ultrasonido porque ves tamaño, relación con otros órganos, tomas la muestra, cambias un poco el rumbo de la enfermedad probablemente. Les digo un aspecto a considerar. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para concluir de alguna manera lo que la gente tiene que entender, porque el cáncer de páncreas, creo, con esto que acabas de dictar en el abordaje clínico, puede cambiar el pronóstico para los pacientes, y hablar de sobrevida es hablar de algo más de lo que la gente a veces ha satanizado médicamente. Sí, continuamos Torre Médica. Continuamos. Existe una tendencia alarmante. Las tasas de cáncer de páncreas están aumentando más rápido entre las mujeres jóvenes que entre los hombres de la misma edad.